China quiere negociar un acuerdo que le ponga fin a esta guerra comercial. El nuevo primer ministro británico suspende el Parlamento y el Reino Unido entra en pánico mediático. Fraude descomunal en la empresa símbolo de la economía americana. ¿Será que estos escándalos definitivamente son un patrón que se repite antes o durante de una crisis financiera? Trump confirmó entonces que las negociaciones empezarían al nivel más alto de gobierno. Antes de comenzar el TradingView, quiero recordarles que vamos a hacer trading en tu ciudad. Vamos a tener entrenamientos presenciales donde haremos trading en vivo y lo más interesante es que te vamos a enseñar todo lo que nosotros sabemos desde la A hasta la Z. Así que si quieres, escríbenos a info@mdctradingacademy.com. Tuvimos una semana positiva en los mercados después de esa incertidumbre brutal que tuvimos la semana pasada. China comenzó la semana declarando que está preparada para sentarse a negociar un posible acuerdo final que definitivamente termine aportándole valor a ambas partes. Trump confirmó entonces que las negociaciones empezarían al nivel más alto de gobierno. Y como el mercado se mueve por emociones y por expectativas, esta semana al recibir esa noticia, pues el mercado recuperó prácticamente todo lo que se perdió en ese viernes negro 23 de agosto, que por cierto fue mi cumpleaños. Sin embargo, sigue la incertidumbre, porque para la grabación de este TradingView, ambos países se mantienen firmes en sus decisiones y ninguno ha cambiado de opinión. Por lo cual, a partir de este 1 de septiembre empiezan a regir algunos aranceles o tarifas de ambos países, así que todo se mantiene igual. Todo a menos que cambie a última hora, un cambio de decisión o de negociación en la raya final. De verdad, ¿qué extremo nos han llevado estos dos países en esta situación? Algo que es tan delicado para la economía mundial y con impacto a muchísima, pero muchísima gente. Por lo cual el mercado necesita muy pronto muchísima certidumbre, porque todavía estamos allí a nada de volver a tener un sell-off o una caída en las bolsas impresionante. Veremos qué pasa a partir del 1 de septiembre, que afortunadamente coincide con el Día de los Trabajadores en los Estados Unidos. Por lo cual hay un colchoncito al menos de 2 días para ver si se le puede generar certidumbre al mercado. Aunque rompimos el patrón que llevamos prácticamente durante año y medio en esta guerra comercial, seguimos entonces como aquella famosa historia de Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todo parece ser impredecible. Algunas veces todo está completamente bien y al día siguiente o a los días parece todo estar completamente malvado. Esta semana también el presidente Trump continuó la presión hombre a hombre prácticamente que le tiene al presidente de la Fed, de la Reserva Federal, Jerome Powell. Por ejemplo, en el siguiente tweet dice: el euro está cayendo frente al dólar como loco, dándoles una gran ventaja de exportación y fabricación, y la Fed no hace nada. Nuestro dólar es ahora el más fuerte de la historia. Suena bien, ¿verdad que sí? Excepto para los productores que venden fuera de los Estados Unidos. No tenemos un problema de aranceles. Estamos reinando en jugadores malos o injustos. Tenemos un problema es con la Fed. No tienen nada de idea. Si la semana pasada el presidente Trump tuiteó que no sabía quién era el principal enemigo para los Estados Unidos o para él, si era el presidente de China o el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. Queda claro entonces que para esta semana que acaba de pasar, el presidente o los honores se lo lleva el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell. ¿Ven por qué les digo que estas historias se parecen tal cual a la historia famosa de Dr. Jekyll y Mr. Hyde? Que por cierto, si no la conocen, le invito a averiguarla en internet, que de verdad es una historia asombrosa. De cultura no se van a morir. Pasemos a Europa. El nuevo primer ministro británico, Boris Johnson, el que es igualito al presidente Trump, tomó la decisión de suspender el Parlamento confirmado y avalado por la reina desde el 11 de septiembre al 14 de octubre. Es decir, se va a reanudar tan solo 3 días antes del Consejo Europeo, que será el 17 y el 18 de octubre. Es decir, solo tendrían 3 sesiones de Parlamento antes que se dé esa reunión del Consejo Europeo. Y para Boris Johnson eso al parecer es el tiempo suficiente para poder discutir este álgido tema. Lo cierto es que para estos momentos generalmente el Parlamento siempre toma un receso, pero esta vez va a ser muy pero muy largo. La intención sería ganar tiempo para poder así negociar directamente con la Unión Europea. Además, romper el patrón por completo de que la oposición siempre esté poniendo bloqueos al Brexit, que es lo que ha pasado siempre. Esto ha generado toda clase de cobertura mediática por lo álgido de la decisión, porque es sin precedentes
y porque definitivamente le pone muchísimo riesgo supuestamente a la democracia. Han habido protestas impresionantes y eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Un dato importante es que incluso antes de que él fuera primer ministro, aseguraba que el Brexit debía darse antes del 31 de octubre, o sea, ya prácticamente. Por todo lo que hemos vivido anteriormente, todo indica que al parecer va a haber un Brexit duro, es decir, una salida del Reino Unido de la Unión Europea completamente sin negociación. Ahora, el presidente Trump obviamente le puso un poquito de sazón a todo esto y declaró que de darse esa salida sin negociación, Estados Unidos estaría dispuesta a firmar un tratado de libre comercio con el Reino Unido. Como les he dicho a ustedes en varios TradingView anteriores, es muy probable que el impacto al corto plazo para el Reino Unido no sea muy bueno y de hecho no lo está haciendo. Sin embargo, a largo plazo yo espero que todo esto tenga un impacto positivo para el Reino Unido al estar fuera de la Unión Europea. Empecemos, si le parece, entonces por el futuro del E-mini del S&P500, que es el índice que compone las 500 acciones más importantes o más grandes de los Estados Unidos. Si empezamos aquí por una gráfica diaria, nos damos cuenta entonces que el mes de agosto estuvimos entrampados en una área fuerte, tanto de resistencia como de soporte, como lo podemos ver aquí, más o menos entre el área de los 2.944 y el área de los 2.000, más o menos 805. Y si nos damos cuenta, el mercado, y esto es un movimiento tal vez un poco parecido a lo que pasó en el último trimestre del año, pero mucho más reducido. Fíjense que en el año 2018, al tocar máximos históricos, cae con muchísima fuerza. Estamos hablando de octubre del año 2018, y luego hace un mercado oscilante claramente entre una zona de resistencia y de soporte, y ya después de ahí hace uno de los sell-off más importantes que hemos tenido prácticamente en la última década. Aquí está haciendo algo parecido, pero mucho más micro. Fíjense que el movimiento es bastante parecido, pero aquí vamos a tener entonces la zona de indecisión y que esperemos que en septiembre haya algún tipo de movimiento fuerte, si es acaso que la guerra comercial, digamos de alguna forma, se pone peor o definitivamente termina llegando a algún acuerdo. Entonces esta semana definitivamente el volumen bajó de manera impresionante con respecto al pasado viernes, al viernes 23 de agosto, que le había comentado hace un ratito, que les decía que ese viernes se transaron casi 2.700.000 transacciones y el promedio de esta semana estuvo alrededor de 1.500.000 transacciones, por lo cual el volumen obviamente fue muy sensible hacia la baja. Y fíjense aquí cómo esa línea 200 en la gráfica diaria tiene una zona de soporte importante y prácticamente todos los operadores de Wall Street siempre lo están viendo. Si vemos una gráfica un poco más detallada, la que utilizamos aquí en el TradingView, nos damos cuenta entonces que esta semana prácticamente recuperamos todo lo que habíamos caído durante ese viernes desde la zona de resistencia y casi pasamos la zona de resistencia importante de los 2.940, que es algo importante donde hay una cantidad de vendedores impresionantes. Sin embargo, el mercado el último día de la semana cae con fuerza, hasta volver a llegar a los mismos niveles que hemos venido manteniendo. Y yo les vengo diciendo durante todo el mes de agosto que mientras estemos entre estas áreas, 2.821 y aproximadamente los 2.935, 1.940, vamos a tener movimientos fuertes entre esas dos áreas, en las cuales producen oportunidades, pero también hay que entender el contexto de lo que está pasando para poder aprovecharla. Un dato importante es que este viernes se dio a conocer el Chicago PMI, que es una encuesta que se hace en Chicago sobre los principales gerentes de procura o los principales gerentes de compra, y da un indicador importante. En este caso estuvo alrededor de los 50.2 el dato. ¿Y eso qué significa? Generalmente si está por encima de 50, seguimos entonces en los niveles de expansión. Cuando el dato está por debajo de 50, generalmente lo que genera o lo que se saca como conclusión es que estamos probablemente en un periodo de contracción. Así que en este caso estamos por encima de 50. Recuérdense que ese es el dato del mes inmediatamente anterior, por eso sale el último día del mes. Así que ténganlo claro. Entonces esta semana recuperamos aproximadamente 138 puntos. Pero ahora, ¿qué estamos esperando para esta semana? Bueno, a mi forma de ver las cosas, todo depende de lo que vaya a pasar entonces en los primeros días de septiembre con respecto a la aplicación o no de los aranceles y a las declaraciones que obligatoriamente van a venir por parte de Estados Unidos y por parte de China. Si las cosas,
continúan igual, sigue habiendo incertidumbre y se aplican las tarifas a partir de este 1 de septiembre, es muy probable que el mercado caiga entonces hasta el área de los 2.898 y ahí se enfrenta esta línea de tendencia donde hay muchísimos, pero muchísimos compradores. De ahí el mercado, digamos, toma una decisión. Si el mercado va a continuar hacia nuevamente tocar la área de los 2.935, 2.940 o va a bajar con muchísima más fuerza hasta el área de los 2.850. Si el mercado es capaz de pasarlo, es muy probable que lleguemos a los 2.821 y a los 2.777 y probablemente también sea con movimientos muy, pero muy violentos. Así que para mí esta semana que viene va a ser clave a lo que puede estar pasando entonces durante todo el mes de septiembre y a las negociaciones también de la guerra comercial. Así que es importante que tengan claro que seguimos con una expectativa alcista, ¿ok? Hasta que el mercado pase esta línea de tendencia. Recuerden, tienen que tener plan preparado por si el mercado sube, por si el mercado baja, por si el mercado consolida. Esa es una de las cosas que más tiene que hacer un trading. Hacer o planificar una acción dependiendo de todos los escenarios posibles de lo que pueda hacer la acción del precio, y en eso nos especializamos en MDC Trading Academy. Nosotros les compartimos a ustedes todo lo que puede hacer la acción del precio y también una decisión para cada uno para que cuando estén operando no estén improvisando. Si pasamos entonces ahora al mercado chino, quiero enseñarles algunas cosas importantes. Este es el Shanghai Composite, que es un índice el más importante prácticamente de China, y nos damos cuenta que la expectativa sigue siendo completamente bajista. También el volumen está bastante bajo del promedio normal, pero fíjense que el mercado rompe esta línea de tendencia importante que había bajista, pero se enfrenta a esa zona de resistencia horizontal que es importante y el mercado ahí va a tomar una decisión. Para mí la expectativa sigue siendo por ahora continuación bajista hasta que el mercado no pase esta zona de resistencia importante. Así que ténganlo claro que ese es mi primer escenario. Si pasamos ahora al crudo, nos damos cuenta que mi escenario sigue siendo y se mantiene escenario completamente bajista. Esta semana el mercado al final de la semana, digamos, baja o prácticamente pierde lo que habría recuperado en la semana. Así que sigue siendo o seguimos teniendo máximos más bajos, por lo cual mi expectativa es clara que es muy probable que en el corto plazo, en 2019 o en el año 2020, el mercado termine de superar los $50 por barril. Estamos hablando específicamente del futuro del WTI, toque esta línea de tendencia y si es capaz de pasarla alrededor de los 46, 47 dólares, con seguridad llegará a los 40 o llegará a los 40, y si pasa a los 40, con seguridad vendrá un movimiento fortísimo hasta los 26 dólares por barril y ya estamos preparados para eso. Ahora, el Bitcoin, algo muy importante, yo les decía la semana pasada que por favor dentro de esta compresión trataran de evitarla, y esta semana la pasa con muchísima fuerza y el Bitcoin llega a estar alrededor de los 9.300 dólares. Para mí el área clave para que venga un movimiento muchísimo más fuerte son los 9.100, si el mercado es capaz de pasarla, porque esa es la zona donde van a estar los últimos compradores. Si el mercado es capaz de pasarla, es muy probable que llegue a los 8.500, y se pasa el precio de los 8.333, es muy probable que siga llegando a los 5.500. Así que ténganlo previsto, porque en este momento seguimos estando en una zona de bastante incertidumbre. El Bitcoin en este momento puede hacer cualquiera de las dos cosas, pero ustedes pueden prepararse. Si pasa los 9.100, se van a dar unos cortos interesantes, oportunidad de inversión en corto hasta los 8.333, y si logra pasarlo, más oportunidades en corto hasta los 5.500. Ahora, si el mercado de aquí se decide irse alcista y termina pasando esta zona de resistencia importante, que es una línea de tendencia, también tenemos la zona de los 11.500, que es clave. Así que para mí invertir todavía a la alza puede ser tal vez un poco peligroso. Habría que esperar entonces que el mercado pasara probablemente los 12.200, y ahí con seguridad el mercado estaría llegando más o menos a los 3.500, y si logra pasarlo, con seguridad también puede pasar a los 15.700, por lo cual se van a abrir oportunidades de inversiones muy importantes. General Electric, una de las empresas más emblemáticas de la economía americana, está siendo denunciada por fraude por uno de los personajes que denunció el fraude más grande que ha tenido la industria financiera de los Estados Unidos, el de Bernard Maddox. Recordemos que en este momento General Electric tiene presencia en más de 100 países y tiene más de 300.000 empleados.
Prácticamente siempre ha formado parte del índice que nosotros operamos, que es el Standard & Poor's 500, que es el que compone las 500 empresas con mayor capitalización bursátil de los mercados. Antes siempre estaba en el top 10 de las empresas más grandes de los Estados Unidos, pero en este momento, y el último dato que pude conseguir, se encuentra en la posición 83 de las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Pero el dato curioso no tiene tanto que ver con General Electric, sino con el patrón que se repite una y otra vez de posibles fraudes durante una precrisis o una crisis financiera mundial. Empecemos por allá, por el año 2000, al principio del milenio, y había una corporación que se llamaba Enron. Fue una empresa emblemática americana del sector energía con sede principal en Houston que empleaba más de 21,000 personas. En octubre de 2001 se publica un escándalo brutal de fraude en la presentación de sus estados financieros que hizo que esta empresa, Enron, se declarara prácticamente en bancarrota y también le terminó salpicando a una de las empresas más reconocidas en el mundo de la auditoría, Arthur Andersen. Por otro lado, por allá, por la crisis de 2008-2009, uno de los inversionistas y protagonistas de Wall Street por excelencia, con mayor renombre, un verdadero market maker que tenía un fondo de inversión gigante, fue denunciado con una anterioridad de 10 años y fue declarado culpable en el año 2009 de un fraude de al menos 50,000 millones de dólares. Pero a que no adivinan, el personaje que lo denunció es Harry Markopolos. Harry Markopolos es prácticamente la misma persona que está denunciando en este momento a General Electric. Por cierto, Bernard Maddox, ese inversionista, fue condenado en el año 2009 por 150 años de cárcel. Ahora, ¿qué está diciendo o por qué está denunciando Markopolos a General Electric? Bueno, lo está denunciando porque al parecer tiene el mismo patrón de la empresa Enron. Está falsificando sus estados financieros. Es impresionante la cantidad de patrones que estamos viendo en todos lados. Bueno, de ser cierto esta acusación, sería un golpe muy duro para la economía americana y sobre todo le abonaría un terreno muy fértil a la incertidumbre en los mercados bursátiles. Quiero recordarles que el próximo miércoles en mi cuenta de Instagram, @DaniPerezTrader, estoy haciendo un live para tratar todos los temas de actualidad económica, para también compartir qué es lo que estoy previendo para ese final de semana, y además estoy compartiendo datos curiosos que son muy interesantes. Esta semana que viene es corta en los mercados. Viene el festivo el día lunes, que es el Día de los Trabajadores o el Labor Day. Que por cierto, les quiero dejar aquí un dato curioso de ñapita pequeño, pero es muy interesante. Nosotros aquí en nuestros países celebramos el Día de los Trabajadores el 1 de mayo. Esta celebración nace por allá, por el año de 1886 en Chicago, en los Estados Unidos, donde se reivindicaba la jornada laboral por 8 horas. Sin embargo, en los Estados Unidos no se celebra ese día. ¡Qué barbaridad! En realidad, en los Estados Unidos se celebra a principios de septiembre, en conmemoración a un desfile que hubo unos años antes de esa huelga que les acabo de mencionar en Nueva York, un desfile organizado por la Noble Orden de los Caballeros del Trabajo. Esto fue así para restarle un poco de importancia a esa huelga que se dio para reivindicar a los trabajadores, porque en ese momento tenía muchos tintes socialistas. También esta semana debemos estar atentos, sobre todo a principios de la semana, con respecto a todas las declaraciones que puedan venir de la guerra comercial. Prácticamente hasta la última hora del viernes se estaba esperando alguna declaración que diera luces con respecto a los nuevos aranceles que se van a dar el 1 de septiembre, y esa declaración hasta la filmación de este TradingView no se ha dado todavía. Por lo cual a principios de esta semana va a estar cargado de noticias con respecto a este tópico tan importante. Debemos estar atentos también esta semana a todo lo que tiene que ver con los rendimientos de los bonos del Tesoro. A ver si esta semana también hay cruces con respecto a los bonos de largo plazo y corto plazo, y si es que los inversionistas también le prestan atención, porque ha pasado un par de veces esta semana y prácticamente nadie ha hablado de eso. También el próximo viernes 6 de septiembre conoceremos el dato de desempleo de los Estados Unidos para el mes de agosto, y también está previsto que el presidente de la Fed, Jerome Powell, testifique o hable, a ver qué es lo que puede decir o si nos puede dar luces con respecto al tema de las tasas de interés. My friend, si te pareció que este TradingView estuvo interesante, si el contenido que te estoy dando te aportó valor, te pido que lo compartas en todas tus redes sociales, porque con total seguridad también te va a aportar valor a toda tu comunidad.